chicos y chicas? Buenas tardes, noches, a la hora que estén viendo este estudio que ya habíamos pensado en no transmitirlo, pero lo vamos a transmitir porque hay gente que aún se conecta allá afuera con los estudios de los miércoles. La semana pasada finalizamos con el estudio del mensaje, por ahí lo tengo grabado, lo voy a pasar a la plataforma de YouTube para el que le interese escucharlo. Y bueno, aún estamos decidiendo qué estudio es el que vamos a seguir. A mí me gusta este de Vivir la Palabra. Este es un estudio que son lecciones prácticas para aplicar las escrituras a la vida. Y esto yo les puedo mandar un file que es PDF, y ahí lo pueden ir siguiendo. De hecho es intenso, es intensivo, serían 6 semanas, pero lo vamos a hacer en muchas más semanas. La realidad es que son 6 semanas dedicadas toda la semana a un determinado estudio, pero en realidad lo que vamos a hacer aquí es dedicar un estudio para cada semana. ¿Y a lo mejor no podemos comprar los libritos? ¿Cada quien compramos el nuestro? No sé si existan todavía, es posible que sí. Y si no, pues les mando mientras el formato en PDF o lo imprimimos aquí. Lo imprimimos. ¿Cómo? Si no hay, con una hoja cada día. Sí, lo podemos imprimir. Lo podemos imprimir, así que no hay ningún problema. Vamos a buscar en Amazon. En Amazon, a ver si está. Bueno, le damos la bienvenida a toda la gente que esté por allá conectada. Siéntate aquí, Marcelito, pásale, crúzale, no pasa nada, crúzate. Aquí para que te vean de Colombia para el mundo, Marcelita, ahí va cruzando. Oh my God. Ok. Y sí, pues chécalo. Este libro se llama Vivir la Palabra de Dios, pero ¿les parece bien si antes oramos? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te agradecemos esta tarde por permitirnos estar aquí juntos y pues sabiendo que tú tienes algo para nosotros, Señor, que tú tienes propósitos en nuestras vidas y que cada uno de los que aquí estamos pasando por retos personales, estamos pasando por situaciones o circunstancias que pues solamente tú las has puesto ahí para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada día poder entender tu palabra, poder entender quién eres tú como Padre para nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pásale, Chuyito. Ahí de Jalisco para el mundo, el que cruzó fue Chuy. Y la de Guatemala cruzó por atrás, así que no pasó nada. Sí. Sí. Bueno, ¿sí lo encontraste, el libro? No, es que lo estoy buscando. El que dijo ayer, pastor. ¿Mandé? El que dijo ayer, el libro que se comenta ayer. A ver, el ¿Vivir qué? Vivir la palabra. Vivir la palabra. Oye, hijo, si pudieras, Alonso, salte por ahí y le cierras la puerta a los gringos que están con su escándalo. No es cierto. Están también en su estudio, pero se oye muy fuerte el auditorio. Ok, ¿cuáles son las lecciones prácticas para la Biblia? Lo importante de todo esto es que la palabra de Dios es algo práctico, es algo que tenemos que estudiar y ponerlo por obra. Eso es importante. A ver si lo encontraste, ¿no? Chuy, a ver, él es el que encuentra todo en Amazon. Vivir la palabra de Waylon B. Moore. Yo encontré este, pero es en PDF. ¿Es en PDF? Vale, A ver. Vale 1.96. Ese es exactamente. Me encargan de una vez. No, está en pero son PDF. Lo puedes bajar y lo puedes mandar a toda la banda. Sí, por favor, en PDF. Sí, creo que ya nada más se encuentra en PDF, ¿no? Y bueno, acerca del autor, este señor Waylon B. Moore ha recorrido más de 70 países.
un estudioso de la Biblia, y el Señor no sé si aún viva, pero pues él enseñaba a los líderes en las iglesias, ¿sí? Y enseñaba a profesores en seminarios, obviamente que a creyentes que les gustaba meterse a la palabra de Dios. Y bueno, él enseña la manera de guiar y discipular. Acuérdense que una de las cosas que el Señor Jesucristo nos decía era hacer discípulos. ¿Sí? ¿Qué es un discípulo para ustedes? ¿Cómo se dice? Advocate. ¿Abogado? No, advocate es alguien que apoya, es como alguien que apoya, pero ¿Advocate? Alguien que advocate, advoca, pues, advocar. alguien que apoya, que lucha por algo. Eso no Ok. es un discípulo. No, eso no es un discípulo. ¿Un discípulo qué es? Es alguien que lleva el mensaje de algo. Alguien que lleva un mensaje de algo. Un estudiante. Un defensor, eso significa advocate. Sí, un defensor. Ah, No, Arely se acercó bastante. Alumno. Un alumno, Un alumno. un estudiante, un aprendiz, Y así sí. lo ves tú como. Bueno, nosotros lo Sí. mencionamos. Sí, y eso fue uno de los grandes llamados que Jesucristo hizo. ¿Sí? Salgan y hagan discípulos, ¿sí? Y hacer discípulos es, hagan aprendices, hagan estudiantes, hagan gente que aprenda esto que yo les he dicho y que lo comuniquen a otros. Ese es el principal motivo de este libro, ¿no? Y este señor, obviamente, el autor, Moore, era una persona que tenía muchos creyentes, pero él era soltero, según narra su biografía. Eso le permite muchas cosas. Los que tenemos hijos sabemos de qué se trata, ¿verdad? A veces nos cuesta más trabajo, pero definitivamente todos podemos hacer discípulos. Ustedes en las escuelas pueden hacer discípulos. Yo recuerdo todavía en universidades en las que asistí, cómo había grupos de estudiantes interesados y que todavía creen en la palabra de Dios. Creo que ahí en Isillo hay grupos de estudio de la Biblia, ¿no? Son, sí, como small groups, pero no tanto como eso. Son grupos pequeños, pero pues que están ahí estudiando la Biblia, ¿no? Ok, y pues que el Señor nos permita ir siguiendo cada semana esto. El primer estudio se llama Bienvenido al banquete, ¿sí? Y dice aquí que nos imaginemos una mesa elegante, dispuesta con la mejor porcelana, ¿sí? Cristalería. De repente suena el timbre y el aroma de la comida ejerce sobre los invitados una atracción irresistible que los lleva hasta el comedor. Solamente que Nachito cocinara, ¿verdad? Así como cuando nos invita Nachito y que está cocinando, que huele riquísimo. Y dice aquí que asombrados comentan entre sí los detalles de la celebración y del impresionante despliegue de manjares. O sea, hay de todo ahí en la mesa, ¿no? Así como cuando hacemos las comilonas aquí. Extrañamente, al cabo de una hora de contemplar los alimentos, los visitantes se retiran. Se despiden en la puerta estrechando la mano de sus anfitriones, de los que les recibieron, y se retiran. Todo estuvo fantástico, expresan agradecidos. La experiencia terminó. Los invitados se alejan en la noche, todavía hambrientos. Nadie comió. O sea, nada más vieron la mesa, vieron los manjares, ¿sí? Y las pupusas que había hecho Iris, y nadie comió. Las quesabirrias, ¿no? Las quesabirrias. Este extraño caso de una comida despreciada se repite en muchas iglesias cada domingo. Qué grueso es eso, ¿sí? El Señor nos invita a un banquete cada domingo y a veces salimos así como que, pues hoy no, hoy estoy ayunando de lo sabroso, ¿sí? Y entonces dice aquí que la gente va ahí, quizás semana tras semana, escuchan la música, el mensaje, y luego estrechan la mano del pastor y dicen, gracias, el mensaje estuvo fantástico, pero muchos nunca comen. ¿Qué piensan de esto? ¿Ustedes creen que sucede eso? O sea, eso me sucedía a mí cuando yo llegué a asistir a la iglesia tradicional. Como que vas, escuchas, se te
te entra por uno, te sale por el otro y te vas, ¿no? Y eso creo que está también ocurriendo en nuestras congregaciones el día de hoy, en muchas congregaciones. La gente llega, escucha, le gusta la música, a lo mejor el mensaje, y se va la gente. No se llevan lo esencial, ¿no? Como dice que uno echa en saco roto, pues todo, como dice la palabra. A veces echamos en saco roto las cosas, ¿no? Y creo que esa reunión que tenemos, alguien busque por ahí Hechos 2:42. Alguien búsquelo, por favor. Creo que es bien importante revisar ese texto siempre, Hechos 2:42. Si alguien lo tiene, a ver, Diana, ¿lo tienes ahí? Y perseveraban en la doctrina de los... Pues ya se lo sabe de memoria, Diana, a ver. Bueno, lo puedo leer en esta versión. Ajá. A ver cómo ¿Qué versión es? Es la de Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. A ver. De Monterrey para el Mundo, Diana Torres. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Ajá. Ay, no. Estoy mal. Ese es 2:43. Estoy leyendo. No. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban las Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Ahí está el gran banquete. Sí. Ahí estaba la iglesia apenas en ciernes. ¿Qué quiere decir eso? Apenas naciente, apenas que iba a ir hacia afuera. Y estaban perseverando. ¿En qué? Dice ahí. Perseveraban en que alguien lo tiene por En la ahí. Reina Valera dice en la doctrina de los apóstoles. En la enseñanza En la enseñanza. ¿En la enseñanza de quién? de los apóstoles. ¿Y de dónde habían recibido la enseñanza los apóstoles? De Jesucristo. ¿Sí? O sea, aquí vemos ese principio. Jesucristo haciendo discípulos y luego los apóstoles discipulando a otros. ¿Sí? Esa es la historia de la iglesia fiel, de la iglesia que desea ese banquete. ¿Sí? Vamos a ser discípulos. Entonces, perseverar, ¿qué significa? Ujú. Quedarse, mantenerse firmes. Machetear, perseverar, seguir adelante, no rajarse, dicen en mi tierra. ¿Sí? Seguir adelante, y eso es bien, bien necesario y bien importante. Perseveraron en la doctrina. Aparte, ¿qué dice ahí? En la comunión. Unos con otros, en el partimiento del pan. Y no se refiere nada más a que celebraran la Santa Cena, sino que se reunían juntos a comer, compartían. Sí, dice, aquí, en esta versión dice a la comunión fraternal, Exacto, la comunión fraternal. a participar juntos en las comidas, Ajá. entre ellas la Santa Cena del Señor. Entre ellas la Santa Cena. O sea, no nada más era empacarles, sino también celebraban la Santa Cena, la ordenanza del Señor Jesucristo, ¿no? Y yo Y creo a que la eso es oración. importante. La oración. Una de las cosas también necesarias dentro de esto, pues es la oración. Ahí vemos la clave para ser discípulo. Perseverar dentro de una comunidad que se llama iglesia. Y si no somos parte de esa iglesia, pues no somos discípulos tampoco. Porque como digo yo, a veces queremos hacerle al llanero solitario como cristianos. Y eso no existe. The Lonely Ranger. ¿Se acuerdan de Lonely Ranger? Sí, la película. Ni él estaba solo, digo yo. No. Él tenía a su amigo Toro. Sí. Así que, mucho menos dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia cristiana, no podemos hacer ahí. Dice aquí el autor, piensen en la semana que pasó, piensen en lo que llevan de la semana, el día de hoy. ¿Qué pasajes? Chacachachan. ¿Qué pasajes o versículos de las Sagradas Escrituras, ya sea en su estudio bíblico personal, un mensaje o una lección, le desafiaron o te retaron al arrepentimiento, a la renovación o a nuevos hábitos? ¿Alguien me puede dar una referencia? Yo sé que Marcelita puede. Pues estaba mirando que justamente hoy en mi emocional estaba leyendo Primera de Crónicas 16, Ajá, del 28 al 34. sí. Eh, Primera de Crónicas, ¿qué? Primera de Crónicas 16, del 28 al 34. Ajá,
Ujú. ¿Y a qué te desafió esa primera de Crónicas? Pues más que desafiarme, creo que fue un recordatorio, Ujú. más bien a estar agradecidas por las misericordias de Dios, porque muchas veces en medio como de las dificultades que a veces intentamos, creo que se nos olvida que el hecho de habernos levantado hoy, tenemos la oportunidad de vivir obviamente y de vivir esas nuevas misericordias que Dios nos promete, que muchas veces las olvidamos, y es, o sea, es un reto que pareciese que se nos olvidara cada rato muchas cosas que ya sabemos. Ujú. Entonces, para mí es un reto como, oye, sí, hay que la palabra nos está recordando esos amores para siempre, sus misericordias nuevas cada mañana. No sé, lo veo de esa manera. Es importante. Y bueno, tenemos a Marcelita, que qué bueno que es obsesiva en ese sentido, de día con día tener su devocional, pero muchos de nosotros a veces se nos olvida. Sí, por eso publico este intento de devocional todas las mañanas. ¿Sí? Y el día de hoy, sí publiqué el Salmo 73, 26, sí, ¿verdad? Ese es maravilloso, ese salmo donde dice, mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo problemas el día de hoy? ¿O cuántos de nosotros no de repente decimos, ay, qué mal me siento? Ay, me fue muy mal ayer. Ay, qué cansado estoy. Ay, en la escuela me dieron hasta por donde no con lo que tengo que estudiar y los exámenes. Sí, y más los estudiantes, ustedes que están en la universidad, tienen una carga impresionante, porque no nada más es la carga de estudio, es la carga de decirle a la gente, ¿sabes qué? Pues sí, soy cristiano, pero que de repente te invitan, que al reventón y eso, y les tienes que decir que no, o no, ¿sabes qué? Mejor luego. O sea, es difícil ser joven el día de hoy en las escuelas, ser un joven cristiano, ¿sí? No es tan fácil. Pero digo, ahí está ese refuerzo que nosotros tenemos que tomar día con día. En el trabajo cuando tienes que relacionarte con personas, o personas que son inconversas. Pues ustedes que tratan con gente todos los días en el restaurante, pues también de repente que por ahí les llega alguno que tiene el lenguaje muy florido y aguantarlo y tratarlo pues ¿cómo se dirá? Pues de lidiar con él o con ella, pues es difícil, ¿no? O sea, y ustedes ahí en el restaurante pues, se enteran de muchas cosas que mucha gente no se entera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que va y tiene ahí su tiempo con otras gentes, etcétera. Entonces todo eso es importante, ¿no? En los trabajos también. En los trabajos saben que somos cristianos. Eso es necesario. La gente cuando sabe que eres cristiano se frena en muchas cosas. ¿Sí? Saben que de qué o sea, de qué lado más caliguana decimos en México. Saben de qué es lo que estamos hechos. Y bueno, yo creo que es necesario esto, que tengamos ese tiempo con el Señor. Chicas, ¿ustedes están en el Messenger? ¿Sí? Areli, ¿estás en el Messenger? ¿No tienes Messenger? ¿Por qué no tienen Messenger? Ya sé que son tiktokeros. Porque son muy jóvenes. Yo lo sé, pero pues es el único... ¿Ya no tienen Facebook? Ay, Bueno. Ay, ya. Muy bien. A lo vamos a meter en No el debes Messenger. tener, Felipito. Sí. Pero pues digo, desafortunadamente o afortunadamente aquí sabemos quién se metió y quién no se metió al devocional, aunque nada más nos den ahí el avión algunos, pero bueno, espero que sí lo lean, ¿no? pastor, ni siquiera aceptaba mi solicitud ¿Cómo? de Facebook. ¿Qué? No aceptaba mi solicitud de Facebook. Oh. La mandé hace millones de años. ¿No las has Tiene pasado? bastantes, ¿A tiene ti? bastantes Facebook. ¿Y te llamas Marcela en Facebook? Claro. Yo es que hace un año pasado no me aceptó. Es que tiene como dos o tres diferentes. Es que a lo mejor es el viejito es que tenía yo uno, luego abrí otro por equivocación y me quedé con ese. Entonces el otro, pues ahí está. A lo mejor es ese. Voy a revisarlo. Ajá. Hasta para mandarle mensajes. Bueno, pero la pregunta es esta.
¿Qué versículo te ha desafiado en esta semana, no? O sea, y eso es algo importante que tenemos que pensar cuando nos metemos a hacer un devocional. Realmente me desafía, es decir, me alienta, me anima. ¿Qué hace este versículo? Porque pues la palabra de Dios dice en sí misma que es viva, es eficaz, ¿sí? Y ahí dice que es más cortante que ¿qué? Que una espada de dos filos, ¿no? Así es. Entonces, cuando la palabra de Dios sale, tiene que penetrar en nuestro corazón y tiene que hacer algo en nosotros. Si no es así, quiere decir que tenemos que revisar cuál es nuestra relación con el Señor. Sí, porque a lo mejor es una relación que no esté. ¿Qué pasó? Le hice un dibujo y dice, ¿qué es eso? Bueno, perdónenla, es que viene de provincia. Nah, no Está es bueno. cierto. No sé dibujar, hijo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender esto, que la palabra de Dios no regrese vacía cuando yo la leo. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo lo pongo en práctica? Ahí está la gran clave del banquete que habla este Señor. ¿Sí? Si yo veo ahí un banquete, digo, pues si me como estos camaroncitos me van a hacer bien. ¿Sí? Si me como esto, pues... Pero si a veces la palabra de Dios empacha, sí. Yo recuerdo esa Biblia que era, ¿te acuerdas la Biblia en un año? La Biblia en un año. Y se me ocurrió, recién convertido, empezar a leerla. Pues llegaba un momento que estaba bien empachado. ¿Por qué? Porque no le entendía nada. Vamos a ir a leer por leer. Vamos a ir a leer para ganarle la carrera a terminar el libro. Pero así como me entraba por los ojos, igual me salía por ningún lado, ¿no? No se quedaba en mí la palabra, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que poder entender que Dios nos está invitando a un banquete todos los días. Tenemos que tener esa cita de comensales, como por decirlo de alguna manera. Una cita como que alguien te invita a un buen restaurante y te dice, a ver, te escoge. Aquí está esto en el menú. ¿Qué quieres? ¿Sí? Y esa cita no se nos debe de invitar, no se nos debe de olvidar. Dice, Dios nos invita a un banquete de las Escrituras que satisface plenamente y es totalmente adecuado para cada necesidad en la vida. ¿Sí? O sea, este banquete es la Biblia y los versículos y todo eso se adecua. Creo que se adecua ahora sí que a cada necesidad y a cada vida, ¿no? Ahí es donde tendríamos que entender de qué se trata la Escritura, ¿no? La Escritura siempre va a satisfacer. Cuando una comida te satisface, es cuando acabaste, te estás limpiando los bigotes y dices, qué sabroso, ¿sí? Hasta se agarra uno la panza, ¿sí? Está uno satisfecho, ¿sí? Ya vemos unos que agarramos más panza que nada, nos fue mejor. Entonces, el apóstol Santiago nos exhorta aquí, y aquí nos cita un versículo, Santiago 1:22. Qué importante es esto, cuando Santiago nos dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solo, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿A qué les suena este versículo? ¿O qué les dice este versículo? Cuando la Biblia te habla que seas un hacedor de la palabra, ¿a qué les suena eso? A practicar. ¿A practicar? ¿A qué más? A vivirla. ¿A vivirla? ¿A qué más? A que no nos salga por un oído. Pues dice que no nos estemos como engañando a nosotros mismos. Ahí como está que el complemento. Ya la leí. Y pensamos que ya es todo. O a veces decimos así. Ya me sé eso. Ya me sé ese versículo. Ajá. A veces dicen los niños, ya leímos ahí. Le digo, pero a veces Pero no, ya lo viviste. como que no se nos ha quitado esa bendita, como que no le entendemos. Ajá. Y digo yo una cosa, cuando un versículo te aparece varias veces, que el Señor está hablando a tu corazón, está hablándote algo, ¿no? Te está diciendo algo que, oye, entiende, no has entendido plenamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y ahí es donde viene el desafío nuevamente. La palabra de Dios nos tiene que desafiar, y el ser hacedores de la palabra
pues es un gran reto, un gran desafío que el Señor pone en nuestra vida, ¿no? Ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo, claro, el trabajo en el campo, por decirlo así, ¿no? Y en otras palabras, Dios no dice, simplemente óiganla, dice el autor. O sea, no vayan y pásensela así como cuando yo iba a misa, que nomás oía. Pero pues, y hablaban, era muy curioso porque decían, y este es el evangelio, yo no sabía ni qué era evangelio, y este es el, quién sabe qué, la carta de no sé quién, y no sabía yo nada de eso. Sí, Ni ponía uno atención. ni ponías atención. Sí, entonces pues nomás estabas viendo a la muchacha de al lado, o a la de enfrente, o los zapatos de alguien. Sí. Entonces, bueno, y también pasa en la iglesia cristiana, no digamos que no. ¿Sí? Entonces, eso es importante, no nada más está diciendo el texto, óiganla, sino que pónganla en práctica, como decía Juan y ahorita, ¿no? ¿Qué sucede cuando usted tiene la valentía de aplicar lo que dice la Biblia? Hay que ser valientes para aplicar lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que, híjole, no me acuerdo qué versículo es. El reino de los cielos sufre violencia. Solo los valientes lo arrebatan. ¿Lucas o Mateo? Búsquenlo por ahí, no me acuerdo, la verdad. Pero estamos viviendo en un tiempo violentísimo, no nada más violento, violentísimo, digo yo. Mateo 11:12. ¿Sí? ¿Qué dice exactamente? El reino de los cielos sufre violencia. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Qué anunciaba Juan el Bautista? El reino. Sí, el reino de los cielos se ha acercado. Sí, pues sí. Y desde ese tiempo, cuando viene Jesucristo a esta tierra, pues los tiempos se volvieron difíciles. La iglesia ha padecido muchísimo desde entonces. La iglesia ha sufrido esa violencia. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo se contrapone a lo que es el reino de Dios. El sistema del mundo siempre irá en contra de lo que la Biblia habla. ¿Sí? Y Jesucristo mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener la suficiente valentía de aplicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Y somos perfectos? No somos perfectos. ¿Somos los mejores para compartir o predicar? No somos los mejores. Pero creo que tenemos que hacer lo poquito que podamos hacer dentro de este avance, ¿no? Del reino de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Dice aquí que cuando alguien tiene la valentía de aplicar lo que dice la Biblia, puede revolucionar al mundo. O sea, ¿qué es esto? Puedes hacer un cambio en las personas. ¿Sí? La gente te puede ver y, oye, tú no eres igual a los demás. Oye, ¿qué tienes que yo no tengo? Y ahí eso no es más que un pase a gol para decirle a la gente qué es lo que tenemos. Y eso que tenemos se llama Jesucristo. Eso que tenemos se llama el Evangelio. Eso que tenemos se llama vida eterna, la Biblia, las buenas noticias, ¿no? En el siglo XVI, dice el autor, un versículo perturbaba el corazón de un hombre sereno. El monje quedó, dice ahí, perplejo, o sea, quedó atónito, quedó asombrado, cuando se encontró este sencillo versículo, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:7. Esta expresión se convirtió en el fundamento de la reforma iniciada por Martín Lutero. Martín Lutero, que revolucionó totalmente el sistema eclesiástico que oprimía a la gente, que lo obligaba a hacer tantas cosas, ¿no? Que no eran para nada bíblicas. Entonces, cuando Martín Lutero lee este texto del justo por la fe vivirá, ahí es donde empieza esa transformación y decidió hacer algo que reformó a la iglesia. Viene la reforma que inicia Martín Lutero. Vivir la palabra de Dios significa hacerla funcionar con fines prácticos. Cuando Lutero puso en práctica la palabra de Dios, influyó sobre las naciones enteras.
la Biblia se tradujo en otros idiomas, de manera que la gente común, que no entendía el griego o hebreo o latín, pudiera entenderla, porque antes era nada más el lenguaje en el que estaba. Entonces empezó a ser accesible para todo el mundo. ¿Sí? Y por ahí, si alguna vez pueden ver de este pastor, evangelista y maestro que se llama Sugel Michelin, la historia de la Biblia Reina Valera es interesantísima. Es pues sí, es una enseñanza que está en YouTube, que es maravillosa para ver todo lo que pasó la Biblia Reina Valera, para que el día de hoy la podamos tener ahí a la mano, en las computadoras o impresas simplemente, ¿no? ¿Cuál es el resultado de vivir las Escrituras? Cuando obedecemos el mandato. Romanos 13:14 dice esto: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Recibimos un nuevo vestuario, ocurren grandes cambios. Es como si la Biblia se vistiese todos los días con nuestras propias ropas. Los demás leen la palabra de Dios a través de nuestra vida, mientras nos movemos y hablamos en casa, en la fábrica, en la oficina o en la escuela. En la casa, en la oficina, tenga usted bibliocilina, ¿no? O sea, esto es importante, que la gente pueda ver la verdad de nosotros, ¿no? Lo que ustedes nos han dicho, muchas veces no va a ser la única Biblia que muchas personas Va a leer. van a leer, encontrar en su camino. ¿Sí? Sí, porque hay mucha gente que en su vida va a tocar una Biblia, pero cuando tú les hablas, cuando tú les dices, esa palabra se va a quedar grabada en sus corazones. ¿Sí? La Biblia es como un supermercado, dice el autor. Nos provee alimentos sustanciosos para el alma. 31,175 versículos. Fíjense, 31,175 versículos que son como alimentos enlatados en diferentes envases, que satisfacen al alma hambrienta. A través de las lecciones de este libro, usted se armará de abrelatas que le ayudarán a disfrutar la palabra de Dios y harán que ella cobre vida. ¿Sí? 31,175. 31, esa es en la versión Reina Valera, yo creo, ¿no? No siempre todos respetan los mismos puntos, los mismos numeritos. No. Claro, sí. ¿Qué? ¿Como 31,175 Sí. versículos? Pero todas las versiones tienen que respetar los mismos números. Ah, sí, pero por ejemplo la nueva versión internacional tiene menos versículos. No. Sí, tiene unos versículos que faltan, después te digo. Por Pues eso te no digo, la debemos leer. No, pero sí están ahí, pero no están numerados. Por eso No está está el el pleito numerito. de que no la lean. Sí. ¿A qué le haces con los jóvenes? Porque si no, los Con la cross-reference. No, yo sé. ¿Cuál versión? La NBI, Solamente pero que se junten algunos otros ¿Es mala textos. esa versión? no, no es Un mala. texto acá en No el- es mala, es es otra versión. Es el diablo. Dice. No, es del diablo. No, la única Biblia que no es la Biblia de nosotros es la de la traducción del Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová. Ahí sí está totalmente, bueno, no totalmente, sino está cambiada en muchos aspectos. Ellos Y la no que leemos consideran, cuando vamos a los- no consideran que Jesucristo sea Dios. Creo que les ponen siempre. ¿No? O sea, consideran que el Espíritu Santo es como una cosa que anda volando por ahí de repente. No lo consideran una persona. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que están cambiadas ahí. Ok, ¿y qué horas son? Las 7:35. Bueno, pues vamos a ver esta parte que es que todo el mundo ya la hemos visto. ¿Cuál es la verdad central que estamos aprendiendo el día de hoy? Bueno, el valor de asimilar las escrituras a nuestra vida todos los días, ¿no? Y bueno, descubrirá herramientas para aplicar las verdades de Dios. O sea, como decíamos aquí, este curso es como un abrelatas, ¡pum! ¿Para qué? Para descubrir estas verdades de Dios. ¿Cuál es el versículo que vamos a memorizar? El versículo para memorizar esta semana es Jeremías 15:16, para que lo apunten. Jeremías 15:16. ¿Sí? El profeta llorón, Jeremías. ¿Sí?
¿Qué dice Jeremías 15:16? ¿Alguien lo tiene? O se los Lo voy a leo. buscar, Reina Valera. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los cielos. Ok. Esto es un versículo para memorizar. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Lo vamos a revisar la próxima semana. ¿Sí? Pero fíjense qué bonito. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea, tenemos que devorarnos la palabra de Dios. ¿Sí? Y deleitarnos como si estuviéramos comiendo pupusas. Casi, casi. ¿O qué? ¿Cuál es su alimento favorito? Los tacos. El mole, los tacos. ¿Qué tacos? De buche. De buche. De buche con maciza. Son maravillosos. Tienes toda la razón. Ujú. ¿Dónde agarraste mucho? ¿De dónde? Pues sí. Aquí no hay buche. En México en cada esquina encontramos buche. Delicioso. Y tu palabra, Eso es todo, ¿no? No. ¿No? Con la buche. fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Ujú. Ok. La Biblia. ¿Qué es la Biblia para ti? Pues decimos la palabra de Dios. La palabra de ya Dios. lo tenemos. Una guía de vivir la vida. Una guía Vivir la de... vida, la vida después de un cristiano. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Diana, ¿qué es la Biblia para ti? Pues sí, es una guía para fe y conducta, lo que creemos y cómo vivimos de acuerdo a lo que creemos. Ujú. Jonathan, ¿qué es la ¿Qué es la Biblia para Biblia? ti? What's the Bible? You're right. ¿Qué es la Biblia, Alonso? Pan de vida, pues alimento. Pan de vida, muy bien. Todos digan diferente. ¿Qué es la vida, hija? Elizabeth, La ¿qué Biblia. es la Biblia? Un mapa. Un mapa. ¿Está bien? Sí, es cierto. Areli, ¿qué es la Biblia para ti? Se quedó como López Obrador. No, es que ya todos dijeron lo que No me importa, repítelo. Di lo que quieras, lo que piensas. a la palabra de Dios. La palabra de Dios, ok. Marcela, Manual de instrucciones. un manual de instrucciones. ¿Tú cómo te llamas? Irisita, ¿qué es la Biblia para ti? Pues como dice el Salmo, es una lámpara Lámpara, que nos guía a mis pies. ¿sí? Lámpara es a mis pies, tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera mi camino, así es. Estas formas de llamarlo. Chuy, ¿qué es la Biblia para ti? No te me duermas. Ya lo veo todo. Lumbrera. lo dijeron todo. Ajá. Falta lumbrera Una en mi espada. camino. Una espada, exactamente. Sí, también. Sí, nos faltaba la espada del Espíritu, ¿no? La espada del Espíritu. Ok, la Biblia inspirada y práctica, dice esta porción. A ver si alcanzamos a leer todo. Dice aquí, en 2 de Timoteo 3, 15 al 17, en este pasaje y en otros, los escritores bíblicos permanentemente reafirman dos características fundamentales de las Escrituras. Número 1, que son inspiradas, y número 2, nos transforman y capacitan. Estas dos cosas son importantísimas. 2 de Timoteo, por favor, Segundo de Timoteo, ¿qué? 3, 3:16. 15 al 17. 17. Sí, alguien que lo lea. Es del 15 al 17, Del 15 al 17, dale, Nachito. que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Ujú. Primera de Timoteo, no, es segunda Segunda de de Timoteo. Timoteo 3. 15 al 17. Ajá. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Ya lo leyó Nachito. ¿Sí? ¿Leíste el 17, Nachito? Sí. Sí, aquí yo creo que hay un punto clave.
lo que decía el texto, inspirada por Dios, en una sola palabra es el aliento de Dios, ¿sí? Para aquellos que la escribieron. Esto es una cuestión vital, ¿sí? Nosotros no estaríamos aquí presentes si no fuera por el aliento de Dios. Él es el que nos da la vida. Entonces ustedes imagínense, las escrituras inspiradas por Dios son importantes. ¿Qué es redarguir? ¿Alguien sabe? El corazón. ¿Cómo? El corazón. No, redarguir, ¿cuál será la definición? ¿Mande? Ajá, yo sí también como algo que... Algo porque como- no sé cómo decirlo, como que te duele, pero Ujú. te hace entender, ¿verdad? Redarguir, a mí también me suena así como... Ay, sí, pero no sé cómo Sí, que hay que definirlo con pantomima, pero es como cuando te dicen, ¿qué es desmenuzar? Como que no sabemos explicarlo, ¿no? Pero Redarguir es como escarbar en lo profundo. yo lo que tengo en mis apuntes de redarguir hace mucho, que hasta ahorita lo veo otra vez, dice, usar un argumento en contra, Devolver. ¿sí? Entonces, esto es importante. Cuando uno piensa algo, de repente la Biblia nos habla de una manera diferente. Y es cuando tenemos que, ¡ay! Es lo que dice Juan, y que de repente como que algo pasa en el corazón, como que dices, híjole, no voy por el camino correcto, ¿no? Pues como decimos, O sea, mis argumentos no son los válidos. muchas veces se utiliza, es que me redarguye la conciencia, como que algo que Es como, te hace sentir mal, te hace sentir incómodo de lo que hiciste o de que algo anda mal y algo te redarguye, Dice es que implica contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Sí, porque haz de cuenta, tú piensas una cosa, no, eso está bien, no, pues sí, ¿por qué? Y uno sabe que está sí, mal. ay, pues yo me lo tenía, ¿Y por qué no puedo yo tomar? Si la Biblia no lo prohíbe. No, pues no, la Biblia no te lo prohíbe, pero dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos, ¿no? Refute. refutar, ajá, Retort. es un argumento en contra. Pero es como, por ejemplo, en tu Por ejemplo, el fumar. yo creo que el ejemplo, por ejemplo, Walmart, te vas y no pagaste algo. Ajá. Y tú te tratas de convencer, ay, Walmart tiene un chorro de dinero. ¿Para qué me regreso? Nomás era $1, Sí, pero no ellos- Que pusiste las aguas abajo ¿Qué del es tanto carrito, para ¿no? ellos $3 de las mugres aguas? ¿Para qué me regreso? Y entonces uno ahí se trata de que es un argumento que está por flojera, no quieres regresar, lo que sea, O por- pero te redarguye la por conciencia chilango. y dices, no, o sea, no me lo voy a robar. No, Y te las viene van el a ra- comer a gusto. Ajá. Comer a gusto las cosas. Te lo vas a comer a gusto. Cada que te tomes una agüita de las 26, te vas a acordar que te lo robaste. Híjole, agüita gratis de Walmart, Sí, mejor no. ¿no? Se dice que es autocorrección. Autocorrección. Pues sí. Como no, bueno, Sí, nosotros se a quiere veces decir aquellas enseñanzas que nos hacen autocorregirnos. En Claro. términos escritos, es usar un argumento contra la persona que nos dio con anterioridad. Sería como amonestar a alguien con el fin de que se corrija. Ok. Es como, digo, nosotros fumamos mucho antes de ser cristianos. Fumábamos como chacuacos. ¿No saben lo que son los chacuacos? Chacuacos son donde queman En español. las cañas de azúcar Las chimeneotas. y son unas chimeneas altísimas. Entonces sale un montón de humo, sí. La caña de azúcar se quema ahí, entonces ahí sale. Y entonces, pues sí llega un momento en que dices, no, pues si no estoy mal. ¿Dónde dice la Biblia que no fumarás? Yo lo necesito. Sí, no fumarás. Pues la Biblia no dice no fumarás, pero cuando de repente llegas al versículo que tu cuerpo es el templo del Espíritu, ahí como que dices, ah, caray. Y como que lo estoy echando mucho humo al templo, ¿no? Entonces, Todo flameado. todo flameado. ¿No? Entonces son cosas que te empiezan a caer veintes. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Te redarguye. O sea, ese argumento que tú tenías, pues la Biblia te dice, ¿sabes qué? Te muestra como en un espejo, como dice la Biblia misma. Este eres tú, vete bien. ¿Sí? ¿Quién decía ese ejemplo del gimnasio? Iber. ¿Te acuerdas de ese ejemplo? Es Para muy todo ese maravilloso. versículo, era muy bueno. Lo explicaba con todo el versículo. Ajá. Que dice enseñar, ¿no? Primero es lo que... Sí. No sé cómo va el orden, pero a ver, dime la primera palabra, yo lo iba haciendo. Ahí está, del 15 al 17.
Toda escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios y es útil. Y entonces primero decía, todos estos pasos. Es útil, entonces, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces dice que ese proceso es como cuando llegas al gimnasio y tú todo así, o ya sea bien enclenque, flaquito o bien gordo, ¿no? Y entonces primero llegas y te ponen una foto ahí de Charles Atlas, así bien acá. El Y entonces Schwarzenegger. te enseña lo que puedes hacer. O sea, si tú vas al gimnasio y le echas ganas, te enseñamos, este es el objetivo. ¿Cómo te vas a poner? ¿Cómo te vas a poner? No, este es el objetivo. Y dice, pero luego te redarguye. A un lado hay un espejo y te ves en el espejo. Y dices, no, pues no estoy. ¿Dónde? No. Entonces ahí te redarguye, pero después te redarguye para corregir. O sea, ¿qué tengo que hacer para corregir lo que estoy haciendo mal y que no puedo estar saludable? Y después ya entras a los entrenamientos y el coach te va diciendo, te van instruyendo cómo llegar a ese objetivo. Entonces, es todo un proceso, ¿no? La palabra nos enseña hacia dónde tenemos que ir, nos da una guía y luego nos redarguye de que, pues, si no vas a poder llegar a ese objetivo si estás con esto, esto y esto. Y nos va corrigiendo y a veces ese proceso de corregir es doloroso. Porque pues es dejar viejos hábitos, crear nuevos hábitos, rechazar o renunciar a pecados que uno ni sabía que era pecado. Entonces el proceso de corrección, pero no te deja solo, no es así que pues hazle como puedas, sino que la palabra te da instrucciones de cómo corregir. No nada más y te luego, dice que lo hagas tú solo. En el 17 cuando dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no se refiere al hombre, sino se refiere al ser humano, al cristiano, ¿sí? O a la cristiana. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, eso no es más que perseverar en la palabra. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador. Él nos va a ayudar a perseverar, nos va a ayudar a que esto resulte, ¿sí? Y pues sí, es como en el gimnasio que decimos, ay, vengo al gimnasio, pero yo no me quiero poner así como ese. Son años de trabajo y horas de trabajo, ¿no? No, yo no me quiero poner, sí, chucha, sí te vas a poner pero así. que no me salgan bolas así como, ay, sí, ya me no. Sí, como si fuera tan fácil, ¿no? Ok. Inspiradas, aquí me voy a quedar en este punto para empezar esto la próxima semana. Sí. Estas dos palabras son importantes. Es inspirada. Ajá. Y nos transforma y capacita. Es inspirada y nos transforma y nos capacita. Por ahí muchos dieron la definición o en sus definiciones dijeron, la palabra de Dios tiene que transformar tu vida. Yo creo que ahí está el gran milagro de la Biblia. El gran milagro de la Biblia no es que haya llegado hasta nosotros, aunque sí es un milagro, sino el gran milagro de la Biblia es la transformación que ha logrado en la vida de muchos de nosotros. Si la Biblia no nos transforma, es porque todavía no creemos en ella. Pero es que es todo cuando lo analizamos, como que pareciera que son cosas separadas, pero es que todo obra junto. El recibir a Cristo te trae a una nueva vida, te da vida espiritual, donde estábamos muertos. Y luego la Biblia dice que entonces el Espíritu Santo nos sella esa salvación y esa nueva vida. Y también es el Espíritu Santo el que nos revela para entender la palabra. Porque dice que esto se ha de entender espiritualmente. Estas cosas son espirituales. Yo muchas veces yo traté de leer la Biblia pedazos antes de tener a Cristo, antes de conocer a Cristo, y yo no entendía nada. O sea, yo leía, por ejemplo, el pedazo de la historia de Noé, cuando después de la arca que sale, o sea, queda borracho y yo leía eso y decía, qué feas historias. Y yo decía, ¿cómo esto está en la Biblia? Es una historia muy fea, ¿por qué pusieron eso? Yo en mi imagen, yo tenía la imagen que iba a abrir la Biblia y todo iba a ser, ay, como rosas y puras historias bonitas. Ya me van a cortar. No, todavía no.
¿Van a censurarme? No entendía nada de eso, no entendía por qué esas historias pertenecían a la Biblia, si eran tan feas, si eran de gente pecadora. Yo me imaginaba que no debían estar ahí, no entendía por qué Dios había incluido eso en la Biblia. Leía cosas que no comprendía, muchas cosas. Normalmente los No libros las son así como que entendía. para motivarte. ¡Ah, qué maravilloso! ¿No? No las entendía, muchas cosas no las entendía. Y otras, o sea, unas de esas las veía de una manera extraña y otras pues así como que ni siquiera las entendía. Decía, qué raro está esto, qué rollo con esto. Entonces cada vez que yo trataba de leer la Biblia como, porque yo sentía que era mala o que algo, o quería algo, estaba buscando algún propósito, un deseo, pues era incomprensible, entonces la cerraba y no sucedía nada en la vida. Entonces, yo puedo buscar la Biblia, pero sin el Espíritu Santo y sin una nueva vida en Cristo, no la voy a entender. Por eso es que es tan importante hablarle a la gente de un nuevo nacimiento en Cristo. Si no, no vamos a entender la Biblia. ¿Sí oíste? Tú querías saber cómo leer la Biblia y ella te está diciendo. Pero ¿cómo? Le decía, bueno, empieza en el Nuevo Testamento. No, Sí. no me entiende. ¿Cómo tengo que leer la Biblia? Y es como No, y si es una preparación, el pastor Héctor Hermosillo nos decía, es como los pajaritos recién nacidos, que así de repente levantan el piquito para que les den de comer. Así es un poco, ¿no? Que es el hecho de estás leyendo y de repente, Señor, ¿qué me quieres decir? A ver, no le agarro la onda. Sí, a ver, y ese levantar tu oración a Dios, como a los pajaritos, eso es como que el Señor te está diciendo, a ver, ahí va, tantita agüita para que te pase esta porción, ¿no? Ayer Yolanda, la mami de Marce, se une con nosotros en Zoom. Y ella dice que ella dice una oración antes de leer la Biblia. Algo así, capturé la esencia que dice que le pide a Dios, labra mi corazón, como surca la tierra de mi corazón, para que la semilla de tu palabra entre y que dé mucho fruto. Entonces sí, una de las cosas que también recuerdo que aprendí de uno de los maestros decía que antes que leamos la Biblia tenemos que orar. Una breve oración de decirle, Señor, prepara mi corazón, ayúdame a entender algo, ayúdame a entender la enseñanza que tienes hoy para mí, porque es un libro que se ha de discernir espiritualmente. Y hay días en que dices, híjole, Señor, la verdad no entendí nada. Sí, y cuando te metes a leer el Deuteronomio, Números, Levítico, eso dices, híjole, y que son nombres y cosas raras, y dices, Señor, pero no se me quedó nada, ¿no? Entonces, son cosas que sí tenemos que pedirle discernimiento. Discernimiento a Dios. ¿No? Y a veces también, bueno, la Biblia, una de las cosas que yo pienso que el gran valor de la Biblia es que por eso te das cuenta que es la palabra de Dios, porque te va acompañando a lo largo de tu vida. Cuando la lees de joven, entiendes una parte de las cosas que están en la Biblia. Cuando eres ya adulto, entiendes a más profundidad, porque ya has tenido ciertas experiencias. Cuando estás todavía más viejito, como que ahora dices, conforme vas creciendo, vas entendiendo la profundidad del libro. La seriedad. Y que te acompaña, ¿no? Nunca deja de estar de tu lado. Así es. Y bueno, de repente queremos leer la Biblia como si fuera un libro solito, pero tenemos que caer en la cuenta de que son 66 libros. Aunque son epístolas, cartas, se consideran libros. En realidad son 66, aún el de Judas o aún la tercera carta de Juan, que son así chiquititos. Pues eso es un libro que cuando empiezas a investigarlo y a interpretarlo, como que dices, wow, qué importante el libro de Judas, ¿no? Que ni un capítulo alcanzó el pobre, pero es impresionante lo que habla. Es impresionante lo que habla. ¿Por qué? Porque hay que defender la fe, dice ahí. Y ese libro nos habla de defender nuestra fe, ¿no? Igual que Pedro también, ¿no? Así es. ¿Algún comentario, chicos? ¿Nada? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, chicos del coro allá en internet, en Facebook.
Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues oramos, ¿no? Señor, te agradecemos esta tarde por permitirnos estar aquí. Y agradecido, Señor, que seguimos al pie del cañón tratando de comprender lo que tú quieres decirnos a nosotros y tratar de comprender cuáles son las cosas que podemos poner por práctica y por obra, Señor. Te bendecimos y bendecimos a cada persona aquí, a cada persona que escuche atentamente este taller, Señor, porque en realidad es un taller donde tú eres el carpintero de todos nosotros, Señor, y que sigues haciendo la obra. Gracias, Padre. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, Chuyito. Por favor, ahí dale finish.